Luego de que Jesús fue bautizado allí en el río Jordán por Juan el Bautista, estaba listo para que el Señor Jesucristo comenzara su ministerio público. Ahora, tal vez las gentes de aquel entonces esperarían que el Señor escogiese una oportunidad profundamente religiosa para dar inicio al ministerio más importante sobre la tierra. Pero, mis hermanos, vemos que Jesús no lo hizo de esa manera. Él y sus discípulos, dice la Biblia, que aceptaron una invitación, cumplieron con un acto social, asistir a una boda, asistir a un matrimonio. En el verso 1 y 2 nos dice la palabra, fíjense, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Observemos el contexto de este milagro. Jesús, el Hijo de Dios, aceptó realizar este milagro, el primer milagro en el comienzo de su ministerio terrenal, en una boda, una ocasión feliz, un momento de alegría. Algunas personas tal vez les pueda parecer extraño y escandaloso que Jesús dedicara tiempo a una celebración social, a un acto social, a una fiesta, y justo en el tiempo exacto en que Él daba inicio, repito, en que Él comenzaba el gran ministerio terrenal. Pero mis hermanos, recordemos que Jesús vivió una vida completamente normal. Él disfrutó de la fiesta como cualquier otro invitado. Él disfrutaba de los momentos cotidianos de la vida en aquel entonces y compartió obviamente la felicidad del novio y de la novia en aquella celebración. Y podemos estar, mis hermanos, completamente, absolutamente seguros que la novia y el novio disfrutaron allí de la presencia de Jesús. Podemos estar completamente seguros. El apóstol Juan no nos dice los nombres de los novios. No aparecen los nombres de los novios en la Biblia. Y esto, mis hermanos, es significativo. Porque si los nombres de aquellos novios hubiesen estado registrados en la Biblia, pues eso significaría que eran personas importantes, ¿verdad? Eran personas de gran categoría en aquel entonces, pero la Biblia no registra los nombres de los novios. Pero evidentemente los novios entonces era gente común y corriente, como ustedes y como yo, gente normal, gente popular. Y esto, mis hermanos, nos debe llevar a creer que Jesús ama. Jesús está interesado en las cosas de las personas comunes y corrientes. A Jesús le interesan nuestros quehaceres diarios y está feliz de involucrarse en los asuntos cotidianos de la gente común y corriente. Aquí vemos, mis hermanos, al Señor de la gloria haciéndose cargo, encargándose de las bebidas, de los refrescos, de una celebración, de un acto social, de una fiesta popular. Es decir, mis hermanos, el Señor Jesucristo nos quiere decir con esto que Él quiere estar con nosotros el domingo por la mañana en la iglesia, así como también quiere estar el lunes por la mañana allí en el lugar de trabajo. Al Señor, repito, le interesa la gente común y corriente, gente que seguramente usted no va a encontrar en las redes sociales, en los clubes sociales, en los récord Guinness, en lugares distinguidos, en altos puestos tal vez del Estado. Gente, repito, que tal vez otros llaman gente común y corriente, sin importancia, pero que, mis hermanos, a Dios sí le interesa ser parte
o participar de las actividades diarias de cada persona. Ahora, fíjense que la presencia del Señor Jesús en aquel lugar, la presencia de Jesús en ese acto social, en esa fiesta, mis hermanos, pronto transformaría lo que muy seguramente iba a ser una tragedia, lo convertiría ¿qué? En un momento alegre y feliz. En un momento feliz, no solamente para los invitados, sino también para los novios. ¿Ustedes se imaginan? La fiesta en pleno apogeo. Y de un momento a otro se acabaron los refrescos, se acabaron las bebidas. Qué vergüenza, ¿verdad? Yo creo que muy seguramente hubo que haber existido un pánico allí en la cocina. Pero lo maravilloso de esto es que Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, estaba allí en medio de esa celebración y estaba listo a hacer o a realizar su primer milagro. Oye, su primer milagro en el comienzo de su gran ministerio. Ahora, todo lo que hizo falta para que el milagro se llevara a cabo, ¿saben qué fue? Fue que los sirvientes, que los siervos escucharan el consejo de María. ¿Qué les dijo María? Haced todo lo que Él os diga. Y este, mis hermanos, es el mejor consejo. Es el mejor consejo que cualquier ser humano sobre la tierra puede atender. Haced lo que Él os diga. Porque este, mis hermanos, es el secreto para cualquier milagro. Haced lo que Él os diga. Mis hermanos, si Jesús te dice que haga algo, el mejor consejo es que le obedezca. Haced todo lo que Jesús os diga. Ahora, y la pregunta que tal vez nos puede surgir es, ¿y por qué debemos o por qué tenemos que hacer todo lo que Jesús diga? En primer lugar, mis hermanos, hacemos todo lo que Jesús nos diga. ¿Saben por qué? Por nuestro propio bien. Tú obedeces a Jesús primeramente por tu propio bien, por tu propio bienestar. Recordemos que Jesús le dijo a los sirvientes, a los siervos, ¿qué les dijo? Llenad las tinajas de agua hasta el borde. Y luego les dijo que tomaran de esa agua de las tinajas y se la llevaran al maestro de ceremonias, al encargado del banquete nupcial. ¿Y qué hicieron los sirvientes? ¿Qué hicieron los siervos? Obedecer al Señor, ¿verdad? Y al hacerlo, al ellos obedecer al Señor, ¿saben qué? Se hicieron partícipes del gran secreto de aquella fiesta. El gran secreto que nadie, ni siquiera el más importante de esa fiesta, sabía. Ellos, los sirvientes, ellos, los siervos, conocieron de primera mano el secreto, es decir, la procedencia de ese vino. Y esto, mis hermanos, ¿qué nos debe enseñar? Que si espiritualmente queremos ser partícipes de las obras del Señor, de los prodigios del Señor, de los milagros del Señor, ¿saben qué debemos hacer? Obedecer. Haced todo lo que Él os diga y convertirnos en sus siervos. Porque recuerden, los siervos de aquella fiesta, los siervos fueron los que conocieron el secreto de ese gran milagro, porque fueron precisamente ellos, llegaron, repito, a conocer lo que nadie en aquella fiesta, ni siquiera los novios, pudieron llegar a conocer o a saber la procedencia de ese exquisito vino. Ahora, ¿y por qué los siervos sí conocían y los otros no? Sencillamente porque ellos, mis hermanos, fueron obedientes. Ellos hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran. Ellos obedecieron el consejo de ¿quién? De María. Haced, mis hermanos, haced lo que Él os diga que hagamos. En el libro de Amós, en el capítulo 3, ahí antecitos de terminar el Antiguo Testamento, en el verso 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.
Fíjense, mis hermanos, la palabra de Dios, la Biblia nos dice que los siervos de Dios son los que llegan a conocer los secretos del Señor. Dios revela especialmente su secreto de juicio venidero para que todos los hombres tengan la oportunidad de arrepentirse y no sean sorprendidos. Ahora, observen lo que el mismo Señor Jesucristo les dice a aquellos que le sirven. En Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 15, nos dice la palabra del Señor: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Fíjense, mis hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Son también los siervos, son los siervos del Señor los que tienen la posibilidad de convertirse en amigos de Jesús. Son los siervos los que tienen la oportunidad de ser partícipes o hacer parte de ese círculo secreto o reducido de amigos del Señor Jesús. ¿Quiénes? Sus siervos, los siervos. Ahora, ¿por qué más deberíamos hacer todo lo que el Señor dice? No solo porque es para nuestro bien, no solo porque es para nuestro bienestar, para nuestra felicidad, para nuestra bendición, sino, ¿saben por qué? Porque cuando hacemos lo que el Señor nos dice, traemos gozo, felicidad y bendición a otros, a otras personas. Así que, mis hermanos, no solo hacemos lo que el Señor diga para nuestro propio beneficio, para nuestra propia bendición, sino lo hacemos también para que otras personas sean bendecidas, sean alcanzadas por su bendición. Si vemos el contexto, cuando los siervos obedecieron, cuando los siervos hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran, ¿saben qué pasó? Todos los que estaban en aquella fiesta fueron bendecidos, ¿verdad? Todos. Hubo refrescos, hubo bebida para todos, tan solo porque los siervos hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran. Con el vino que Jesús había creado milagrosamente, todos disfrutaron de aquella fiesta, de aquel momento. Mis queridos hermanos, cuando hacemos lo que el Señor nos dice que hagamos, todas las demás personas cercanas a nosotros van a experimentar gozo, felicidad y bendición. Cuando hacemos lo que el Señor nos dice, nuestra propia familia es la primera que va a comenzar a disfrutar de sus bendiciones. Nuestra propia familia es la primera que va a comenzar a gozar y a experimentar felicidad. Sencillamente porque nosotros hacemos, como padres, como esposos, como esposas, lo que el Señor nos dice que hagamos. La obediencia, mis hermanos, oye, la obediencia es supremamente importante. ¿Saben por qué? Porque cuando el Señor hace un milagro, cuando Él quiere hacer un milagro, generalmente lo hace a través de sus instrumentos humanos. ¿Se han dado cuenta de eso? Jesús pudo haber hecho ese milagro allí sin ayuda de nadie, ¿verdad? Él pudo haber convertido el agua en vino sin que nadie estuviese involucrado en eso, ¿verdad? Pero Él quiso hacer partícipes a los siervos de ese gran milagro, de ese maravilloso milagro. ¿Saben por qué? Porque recuerden, mis hermanos, cuando Dios hace milagros, cuando Dios quiere hacer milagros, generalmente lo hace a través de sus instrumentos humanos. Por eso es tan importante, mis hermanos, la obediencia. Es fundamental hacer lo que el Señor nos dice que hagamos. Ahora, ¿por qué más deberíamos hacer lo que el Señor dice que hagamos? No solo para nosotros mismos, no solo para nuestro bienestar personal, no solo para que otros sean bendecidos, sino ¿saben para qué? Para darle la gloria a Él, para darle la gloria a Dios. Miren, Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 46.
Dice la palabra del Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Dice el Señor. ¿Por qué me llaman Señor? ¿Por qué me dicen que soy su Señor si no quieren obedecerme? ¿Por qué me dicen que soy su Señor si ustedes quieren hacer siempre lo que les viene en gana? ¿Por qué me dicen Señor y no me obedecen? La pregunta es, mis hermanos, ¿qué derecho tenemos de decir que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador cuando no le estamos obedeciendo? ¿Qué derecho tenemos? ¿O de qué nos va a servir? Mis hermanos, no olvide, cuando le obedecemos, cuando hacemos lo que Él dice que hagamos, ¿saben qué? También le estamos dando la gloria a Él. También le damos la gloria a Dios. ¿Recuerdan la ocasión cuando Pedro, el pescador, recuerdan? El burdo pescador, estaba allí en alta mar con sus compañeros y pasaron toda una noche lanzando sus redes al mar. Dice que pasaron toda la noche y no habían cogido ni una sardinita. Eran expertos pescadores, esa era su profesión. Ellos sabían cómo hacerlo, ¿verdad? Tenían la experiencia, pero no habían cogido un pescado. Y cuando el Señor llegó y subió al bote, le dijo Pedro, boga mar adentro. Como quien dice, vuelve nuevamente donde estuvo toda la noche tratando de conseguir un pescado. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué le contestó Pedro? La verdad, ¿cierto, Señor? Hemos trabajado toda la noche. Estuvimos toda la noche tratando de coger un pescado y no hemos cogido nada. Recuerden una vez más, Pedro sabía lo que hacía. Él no era un novato. Él era un curtido y experto pescador. Señor, hemos estado toda la noche. No hemos cogido nada. Pero ¿saben qué dijo Pedro? Por tu palabra lo haré. Porque tú lo dices, lo haré. Porque tú lo mandas, obedeceré. ¿Y saben qué pasó? Dice la Biblia que fueron mar adentro y las redes parecían, o el barco parecía hundirse de la cantidad de pescados que cogieron. Mis hermanos, sencillamente porque Pedro obedeció lo que el Señor les había dicho, lo que el Señor le había ordenado. Así que, mis hermanos, el reto para cada uno de nosotros, el desafío para cada uno de nosotros como sus hijos, debería ser hacer de esa respuesta de Pedro nuestro lema de la vida. Por tu palabra lo haré. Porque tú lo has dicho, lo obedeceré. Si tú lo ordenas, yo lo haré. Miren, María les dijo a los sirvientes en la boda que hiciesen cualquier cosa que Jesús les mandase. ¿Y qué sucedió? Un milagro. Un milagro. Sencillamente porque, recuerden, los siervos obedecieron lo que Él les dijo que hiciesen. Mis hermanos, la obediencia, no olvide, la obediencia es la clave para todo milagro. ¿Quieres un milagro en tu vida? La obediencia es la clave de todo milagro. Para aquellos sirvientes, mis hermanos, debió no haber tenido ningún sentido el llenar unas tinajas de agua. ¿Qué sentido tenían? El problema no era ese, el problema era que se había terminado la bebida. ¿Qué significado tenía para ellos, repito, llenar unas tinajas con agua? Pero mis hermanos, puede ser, y escúcheme esto, puede ser que lo que Dios le coloque en su corazoncito no tenga ningún sentido. Pero el hecho de que no tenga ningún sentido para usted no significa que no tenga sentido para Dios. El hecho de que no tenga sentido hoy no significa que no tenga sentido mañana. No importa. No importa. Sencillamente haga lo que el Señor te manda
que hagas. Haced todo lo que Él os dijere. Sencillamente obedezca. Sencillamente obedezca. Ahora, la pregunta también es, ¿qué significaban esas 6 tinajas de agua que fueron transformadas allí en vino? Recordemos que la Biblia nos enseña que el número 6 es el número de hombre, ¿cierto? Es el número que representa la humanidad. Las 6 tinajas que estaban allí estaban hechas de arcilla o barro o tierra, como quiera mencionarlo, y es exactamente la misma sustancia con la que Dios formó ¿qué? El hombre, ¿recuerdan? Lo mismo con lo que Dios formó el hombre. Y esas tinajas estaban allí en aquel lugar, era normal, porque en aquel entonces eran usadas para que los judíos, los fariseos sobre todo, se bañaran sus manos perfectamente. Recuerden, era una costumbre, era una tradición. Ellos se bañaban 9 veces al día las manos hasta los codos. Ahora, eso no tiene nada de malo, ¿verdad? Bañarse las manos no tiene nada de malo. De hecho, debemos bañarnos las manos. No tiene nada de malo. Pero la idea de aquel contexto, mis hermanos, no era la higiene. Ellos no se bañaban las manos por higiene, por salud, sino que sencillamente era un ritual, era una ceremonia, era algo religioso, era sencillamente religiosidad. Así que una vez cuando los judíos le reprocharon a Jesús por el hecho de que los discípulos de Jesús no se bañaban las manos, porque ellos estaban siempre presentes, recuerden, los fariseos estaban siempre presentes, tratando de buscarle la caída a Jesús. Por cualquier lado querían hacerlo caer. Y ellos se dieron cuenta que los discípulos a veces no se bañaban las manos. Y dijeron, ahí está la caída. Y fueron a reprocharle a Jesús, Jesús, pero sus discípulos no se bañan las manos, sus discípulos no cumplen con la ley, no cumplen con los rituales, no cumplen con las ceremoniales. Jesús le respondió lo siguiente, Marcos capítulo 7, Evangelio de Marcos capítulo 7, verso 6 y 8. Miren lo que el Señor les responde a esos fariseos. Dicen, respondiendo Él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Ahí está la respuesta del Señor, solamente era hipocresía. Ellos, los fariseos, se lavaban las manos, se bañaban las manos y ellos pensaban y creían que sus pecados estaban siendo borrados por el hecho de bañarse las manos. Así que mis hermanos, esas tinajas allí en aquella fiesta sencillamente representaban a una religión tradicional. Representaban, mis hermanos, a unos ceremoniales, a unos ritos. Y en aquel entonces las gentes de ese entonces y muchas gentes de hoy día también son sencillamente como esas vasijas de barro, llenas de rituales, llenas de ceremoniales, llenas de religión, llenas de religiosidad. Gente, mis hermanos, que representan a una humanidad llena de religión, pero falta de amor, llena de tradiciones, de costumbres, de rituales, pero con ausencia de amor en sus corazones. El día, mis hermanos, que las personas, el día que las gentes dejen de practicar tantos rituales, tantas tradiciones, tantas costumbres, tantas tonterías que vemos hoy día en las iglesias, hoy se llaman actos proféticos. Son las mismas tonterías. El día que la gente deje de practicar esas cosas y comience realmente, mis hermanos, a disfrutar la sencillez y el gozo y la salvación, ese día, mis hermanos, va a ser algo maravilloso. Ese día va a ser algo espectacular. Ahora, es muy posible
que ese vino que se sirvió allí en aquella fiesta, el vino que habían comprado los novios, repito, es posible que ese vino haya sido un buen vino, ¿verdad? Pero nada, oído, nada comparado con lo que el Señor Jesús proveyó después. Nada comparado con el vino que provino de ese milagro del Señor Jesús. ¿Y saben por qué? No solo por su sabor, sino porque, mis hermanos, ese vino era ilimitado. Ese vino nunca se terminó. Ese vino fue suficiente para todos, porque Jesús, mis hermanos, es el manantial de vida. Jesús es la fuente de vida, distinguido no solamente por su calidad, sino también por su abundancia interminable. Lo que Dios da, mis hermanos, lo que el Señor ofrece es ilimitado. Jamás se termina. Ahora, después de que Jesús realizó este milagro en aquella boda, recordemos, hubo vino para todo el mundo. Todos disfrutaron la bendición de ese gran milagro y tal vez para mucho más. De hecho, el maestro de ceremonias dice la Biblia que testificó de la calidad de ese vino. Y de hecho, el maestro de ceremonias le dio el honor a los novios por la magnífica elección que habían hecho de haber dejado ese vino sabroso, ese mejor vino para el final de la fiesta, mis hermanos. La Biblia, recuerden, también nos enseña que cuando el Señor, recuerdan, alimentó a 5,000 personas con unos cuantos pececitos y panecitos, dice que sobraron 12 canastas. Qué increíble, ¿verdad? Alimentó a 5,000 personas y sobraron 12 canastas. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque cuando el Señor Jesús nos salva, cuando el Señor te salva, mis hermanos, Él hace mucho más. Él hace algo mucho más que salvarnos del infierno. Cuando el Señor nos salva, Él no se limita a perdonar nuestros pecados. Cuando el Señor nos salva, mis hermanos, Él nos da vida en abundancia. Él nos da vida abundante y libre. Porque la provisión de Jesús, mis hermanos, es interminable, es ilimitada. Eso es lo hermoso de seguir a Jesús. Y lo que hizo allí el Señor Jesús en aquella fiesta, en aquella boda, fue tomar esos duros corazones de esas personas, de esos fariseos, llenos de rituales, de tradiciones, de religión, de costumbres. ¿Y saben qué? Y llenarlos con su presencia, llenarlos con su poder, llenarlos con su gozo. Ahora, tengan presente esto, todos los milagros que el Señor hizo, todos, siempre eran una señal para apuntar a algo mucho más allá del simple milagro. El Señor Jesús nunca hizo un milagro por show o por espectáculo. Siempre todos los milagros de Jesús tenían un propósito especial. Siempre tenían una señal en medio de ese milagro. Algo que iba mucho más allá del simple milagro. Ahora, ¿cuál sería entonces el significado de este milagro? Aquí, mis hermanos, el Señor nos está diciendo, el Señor nos está enseñando que la misión de Jesús siempre fue y ha sido la de transformar. El Señor transformó esa insípida agua sin sabor en un exquisito vino. Porque la misión del Señor siempre ha sido transformar. Jesús durante todo su ministerio en esta tierra vivió transformando y vive transformando vidas. Jesús transformó nuestra vida y Jesús transforma la vida de todo aquel que le reconozca como su Señor y como su Salvador. Alguien dijo por ahí, escuché que alguien dijo que la naturaleza nos forma, la educación nos informa, el pecado nos deforma, la cárcel nos transforma, pero solo Jesús nos puede transformar. Solo el Señor nos puede transformar. Solo Jesús puede cambiar tu duro corazón. Solo el Señor puede hacerte una nueva criatura, una nueva creación. Pensemos, mis hermanos, en la forma en que Jesús transformó a Simón Pedro. ¿Recuerdan a Simón Pedro? Aquel burdo pescador.
agresivo. Jesús, dice la Biblia, que Jesús lo transformó en el brillante apóstol de Pentecostés. ¿Quién iba a pensar? Un burdo pescador, un tosco hombre, fue transformado en el gran apóstol del Pentecostés. Pensemos la forma en que Jesús transformó a Juan, el apóstol Juan. Nosotros normalmente escuchamos hablar del apóstol Juan, ¿verdad? Del anciano Juan, ¿como qué? Como el apóstol del amor, ¿cierto? Juan, el apóstol del amor. Pero mis hermanos, Juan no siempre fue así. Juan en su juventud tenía un temperamento fuerte, explosivo. Como dicen en mi tierra, se le salía la piedra, tal vez por todo. ¿Saben cuál era el apodo de Juan? El hijo del trueno. Un hombre impulsivo, ¿verdad? Un hombre impulsivo, tal vez de mal carácter, pero lo vemos al final de la historia como el apóstol del amor, escribiendo acerca del amor. También pensemos, mis hermanos, la forma en que Jesús transformó a Mateo. ¿Recuerdan a Mateo? Un ladrón, un cobrador de impuestos. Alguien diría, una porquería de hombre. Era el ministro de Hacienda tal vez de ese entonces. Y no solo eso, sino que les robaba la plata a sus mismos compatriotas. Pero cómo el Señor transformó a este hombre, mis hermanos, escogido por el Espíritu Santo, ¿para qué? Para escribir uno de los evangelios. El poder transformador del Señor. Pensemos cómo el Señor transformó al apóstol Pablo, ¿recuerdan? Un perseguidor y asesino de cristianos. El Señor transformó la vida de este hombre y lo llegó a convertirse en el exponente más grande o el instrumento más grande para escribir la Biblia. Pablo escribió casi medio testamento, más de medio testamento. Así, mis hermanos, así son las cosas con el Señor. Cada vez se ponen mejor. Jesús siempre va a reservar lo mejor para el final. El diablo siempre te va a ofrecer lo mejor que tiene al comienzo. Siempre el diablo te ofrece lo mejor que tiene al comienzo. Escúcheme esto, mis hermanos. El pecado fascina, pero al final asesina. El pecado entusiasma, pero al final mata. Proverbios capítulo 20, verso 17 dice: sabroso es al hombre el pan de mentira. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Al hombre le fascina la mentira. Esta mañana creo que hablamos acerca de algo de eso, ¿no? Al hombre le fascina la mentira. Al hombre le fascina que lo engañen, que lo manipulen. El hombre no quiere conocer su palabra. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que cuando el hombre se niega a conocer la verdad, dice que Dios mismo le envía un poder engañoso para que crea una mentira, para que se sienta fascinado con esa mentira, para que se sienta fascinado siendo engañado y siendo manipulado por tanto engañador que abunda hoy día. Pero dice que al final de eso, dice, su boca será llena de cascajo, porque se negó a creer, a aceptar la verdad. Mis hermanos, Jesús es la fuente de vida. Jesús es la única respuesta para todo dilema del ser humano. Jesús es la única respuesta para el problema del ser humano. Porque el problema del ser humano, mis hermanos, no es el dinero. Si el dinero fuese el problema, pues Dios hubiese enviado ¿a quién? A un banquero, ¿verdad? El problema del ser humano, mis hermanos, no es la educación. Si el problema del ser humano fuese la educación, Dios hubiese enviado un sabio.
El problema del ser humano no es la enfermedad, porque si el problema del ser humano fuese la enfermedad, Dios hubiese enviado un médico. El problema del ser humano, mis hermanos, se llama pecado. Y por eso Dios tuvo que enviar a un Salvador, porque estábamos perdidos. Jesús, recuerden, Jesús es la única respuesta. Es la única respuesta. Es necesario, mis hermanos, es necesario que nosotros nunca perdamos de vista esto. Es necesario que seamos conscientes de nuestra, digámoslo entre paréntesis, triste realidad. ¿Saben cuál es nuestra triste realidad? Que en cualquier momento vamos a partir de este mundo y vamos a estar en la presencia del Señor. La pregunta es, ¿cómo nos vamos a presentar allí? ¿Qué le vamos a decir al Señor cuando estemos delante de Él? ¿Nos vamos a presentar con las manos vacías? Es una realidad, mis hermanos. Ayer veníamos con mi hija de montar bicicleta y en la autopista encontramos un trancón terrible. Estaba bloqueada esa autopista. Cuando llegamos más adelante, ¿saben qué había pasado? Una mujer ahí en la calle, con su cabeza reventada por un camión, muerta. No sabemos, tal vez la esposa, el muchacho que iba manejando la moto estaba en la ambulancia. No sabemos, su esposa tal vez, no sé, no sabemos. Fue una escena terrible porque ahí, esos momentos como que llega uno realmente, recuerde como que, oh, cierto, esto es real. Alguien que salió de su casa, hacer una vuelta, un viaje, y en ese momento su familia no sabía lo que había pasado. Así, mis hermanos, así de efímera es nuestra vida. En un momentico, en un segundo podemos estar en la presencia del Señor. Esto, mis hermanos, esto no es un juego. No es un juego. Estamos hablando de nuestro destino eterno. Muchos no quieren hablar de esto, no quieren pensar de eso. Ay, no hablemos de eso porque, mis hermanos, es una realidad. Es lo único seguro que tenemos en esta vida. Que en el momento menos pensado, cuando menos pensemos, vamos a estar en un abrir y cerrar de ojos en la presencia del Señor. Y ahí todo lo otro, mis hermanos, se acabó. Se acabó todo. Las preocupaciones, las angustias, el trabajo, los negocios, el dinero, los placeres, la diversión, todo se acabó. Todo. Lo único que allí, mis hermanos, va a servir, lo único que allí va a tener valor es nuestra y tu relación con el Señor. Lo otro no sirve para nada. Dijo el apóstol Pablo, yo tengo todas mis cosas, todo lo que hice, todo lo que aprendí, lo tengo por basura, por estiércol, dicen algunas versiones. Por eso, mis hermanos, es necesario nunca, en ningún momento, olvidar cuál es nuestra realidad. Dice la Biblia, somos como hierba que sale en la mañana y en la tarde se marchita. Todos debemos ser conscientes de eso y estar preparados, porque nadie sabe el día ni la hora. Muchos jóvenes, especialmente jóvenes, dicen, no, pero yo estoy muy joven todavía. Cuando esté más viejito, pues tal vez, entonces me consagro al Señor. Mi amigo, ¿sabían que en la Biblia, solamente hubo una persona, que tuvo esa oportunidad de arrepentirse antes de morir? ¿Saben quién fue? El ladrón de la cruz. Nadie más. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. ¿Usted qué sabe, joven? ¿Si tiene la vida comprada acaso?
¿Usted qué sabe? Por eso esto no se trata de jóvenes, de viejos, de ancianos. No. A cualquier momento Dios llama a cualquiera al que Él quiera. Y así usted lo ruegue, lo declare, lo decrete, lo ordene. Mis hermanos, Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Saben qué significa ser soberano? Que Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, a quien quiere, a la hora que quiere. Eso es ser soberano. Dios no le cumple órdenes a nadie, por más que le griten, o por más que le ordenen, o por más que le decreten. Dios hace lo que Él quiere, porque Él es Dios y porque Él es soberano. Si no, no sería Dios. ¿Qué tal que Dios tuviese que correr a cumplir mis órdenes? Dios corriendo a cumplir mis gustos. Pues mis hermanos, no sería Dios. ¿Sabe quién sería? Un sirviente. Pero Dios es soberano. Es lo que muchos han olvidado, que Dios es soberano. A veces por su misericordia, a veces por su gracia nos concede a veces lo que pedimos, ¿verdad? Es su gracia, es su misericordia, es su soberanía. Pero no está obligado a hacerlo. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que Dios está obligado a cumplir mis deseos, mis caprichos? Si el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿qué dijo? Le rogó al Señor, le suplicó: Señor, Padre, pasa de mí esta copa, ¿verdad? A Jesús. Digo, si es necesario, Padre, si puedes hacerlo, le ruego que pases de mí esta copa. No me hagas pasar por este sufrimiento. A Jesús, mis hermanos, a Jesús. El Padre le dijo: no, es necesario que pase por esto. ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace pensar que a ti te va a decir que sí en todo? Es sencillamente, mis hermanos, sentido común. Así que, mis hermanos, Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, es nuestra única esperanza. Es nuestra única esperanza. En nadie más hay esperanza. Dice la Biblia: el único nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Pueden haber muchos más nombres, pueden haber muchas más personas moralmente buenas, pero mis hermanos, solo Jesús es nuestra única respuesta y nuestra única esperanza. Por eso es necesario, mis hermanos, es necesario. Por eso mi mejor consejo, por eso el mejor consejo de la Biblia es: haced todo lo que Él os diga. ¿Saben qué dice Jesús? Si crees en mí y me recibes en tu corazón, yo le daré el derecho de ser hecho hijo de Dios. Cree en el Señor Jesucristo, confía en Él y Él le salvará. Quiero invitarles para que nos pongamos de pie, por favor. Quiero guiarle en esta sencilla oración. No es una oración mágica, no tiene ningún poder especial, ni es ningún ritual. Es sencillamente que si esta oración es lo que expresa su corazón, sencillamente y honestamente, Dios le salvará. No solamente para los que estamos aquí, sino para los que nos están viendo a través de las redes. Si tienen el sincero deseo, honesto, de entregar sus vidas a Jesús, de que el Señor perdone sus pecados, de que el Señor le lleve al cielo, repito, quiero guiarle en esta oración. Si la hace de corazón, repito, Dios le salvará. Quiero que repita conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que
he estado buscando la respuesta en diferentes lugares. Pero hoy el Señor me ha mostrado, me ha enseñado que Él es la única respuesta, que Él es nuestra única esperanza. Y por eso yo hoy quiero entregar mi vida a ti, Jesús. Quiero que te conviertas en mi Salvador, que perdone mis pecados, que borre mis pecados y que entres en mi corazón y comiences a hacer de mí una nueva criatura, una nueva persona. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tus misericordias, dice tu palabra, son nuevas en mi vida cada mañana. Gracias, Señor Jesús. Porque si hoy tengo la oportunidad de entregar mi vida a ti, es porque tú has guardado mi vida hasta este día. Es porque tu gracia y tu misericordia han sido ilimitados para nuestra vida. Gracias, bendito Dios, por ser nuestra única fuente de vida. Te pido, Señor, que tú llenes nuestros corazones, nuestras vidas de tu presencia, que nos ayudes, que nos alientes, que nos fortalezcas en los momentos difíciles, que nos llenes, Señor, de tus fuerzas en aquellos momentos en que tal vez sentimos que nuestras fuerzas humanas han acabado. Tal vez sentimos que no hay ninguna esperanza para mi vida. Tal vez nos sentimos solos, desamparados. Tal vez sentimos que tú te has olvidado de nosotros. Pero no es verdad. Tu palabra nos dice que tú jamás nos abandonarás. Tu palabra nos dice que tú siempre estarás con nosotros todos los días de nuestra vida. Que tú serás para nosotros nuestro Padre, nuestro esposo, nuestro proveedor, nuestro sanador. Que tú, Padre Santo, nos acompañarás, nos llevarás de tu mano por este desierto, por este caminar de dolor y de sufrimiento. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos, Padre Santo, a no desfallecer. Ayúdanos, Padre Santo, a poder seguir confiando en tus promesas. Ayúdanos, Padre Santo, a depender de ti en todo instante, en toda circunstancia. Ayúdanos a seguir siendo fieles a ti, así como tú lo eres con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. A ti, Señor, sea toda nuestra honra, toda nuestra gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos, y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.